¿Qué es un expatriado? Un expatriado es una persona que se encuentra viviendo en un país diferente al suyo de origen, ¿sí? Ya sea por un tiempo acotado, de forma temporal o permanente. Ya sea porque lo obligaron a expatriarse o por decisión propia, él se va debido a distintas presiones o voluntad propia, ¿sí? Ahora, expatriado. El ex significa fuera de. Ahora, ¿fuera de dónde? Fuera de la patria. Entonces, expatriado significa fuera de la patria. ¿Qué tiene que ver esto con hoy? Bueno, la historia que vamos a ver hoy comienza con David, nuestro protagonista, con un gran peso que tenía adentro, de algo que no estaba bien. ¿Qué es lo que no estaba bien para David? Que el símbolo de la presencia de Dios estaba en un lugar que no correspondía, ¿sí? Lejos del centro, lejos del rey. Vamos a 1 Samuel, no segunda, 1 Samuel 7, para repasar un poquito. 1 Samuel, capítulo 7. Versículo 1, dice así: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca estuvo en el exilio filisteo, como vimos hace varios meses. Y después del exilio filisteo estuvo 20 años en el olvido, en algún lugar de por ahí, en la casa de alguien, ¿sí? Había alguien cuidándola, pero estaba ahí, lejos del centro. Del expatriado pasamos ahora a otro concepto. Y el concepto es el sinhogarismo. ¿Qué es el sinhogarismo? Bueno, es un neologismo, ¿sí? Es un concepto nuevo que nos habla, que significa, en la condición habla de una condición de la persona sin hogar, el sinhogarismo. Y es un concepto cargado de exclusión social. Ahora, cuando llevamos el sinhogarismo al símbolo de la presencia de Dios, que era el arca, cuando excluimos socialmente y vemos que está totalmente relegado y que es producto de un largo lamento y que es la presencia de Dios, ¿sí? Cuando el centro del pueblo deja de ser Dios, bueno, en ese contexto aparece alguien que expresa esto está mal, y ese es David, ¿sí? Y esto es una profunda carga en la vida de David, ¿sí? El buscarle el hogar a Dios. No puede ser un sinhogarismo, Dios. Y Dios no estaba en el centro. Y no puede ser que el arca de Dios no esté presente en el centro, pensaba David, cerca de las decisiones, cerca del gobierno, y esté allá en el olvido, sin un lugar propio, sin techo, sin hogar propio, excluido de la centralidad, casi como expatriado, habiendo sido repatriado, ¿sí? El arca, símbolo de la presencia de Dios, estaba muy, muy lejos de estar en el lugar santísimo, estaba en el olvido. Y esto genera una genuina carga y responsabilidad en David. Y fíjense lo que dice el Salmo 132, ¿sí? A partir del versículo 3 dice, el mismo David dice, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob.
Con una carga se puede hacer dos cosas. ¿Qué se puede hacer con una carga? A ver quién me dice. O cargarla o descargarla. ¿Sí? No hay más, no se puede hacer más. Si tenés un peso, lo podés tener, cargarlo, o lo podés descargar. No podés hacer otra cosa. Bueno, David optó por hacer algo. Era ya el momento de corregir el desvío, de poner en el centro lo que tenía que estar en el centro, y la presencia de Dios tiene que estar en el centro. El arca, el trono de Dios, se asocia a la forma cercana al trono de David, el trono del ungido de Dios. Dios, que por el olvido y por la infidelidad del pueblo había quedado sin domicilio permanente, ahora puede habitar con él, porque puede habitar con el ungido de Dios. Y frente a esta carga, David hace algo, ¿sí? Y el pasaje que nos toca analizar hoy es segundo libro de Samuel, capítulo 6, todo el capítulo. Y este pasaje lo vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, el intento. En segundo lugar, el éxito. Y en tercer lugar, un bonus track, que ya veremos de qué trata. Vamos a leer del 1 al versículo 11 de 2 Samuel 6. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió a Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron desde la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahijó, hijo de Abinadab, guiaba el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahijó iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautos y címbalos. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, un geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Todo parte de una genuina intención de David de solucionar una situación que estaba mal, ¿sí? Una intención genuina, loable y absolutamente alineada con la intención de Dios. Ahora, la pregunta: ¿basta solo una buena intención o solo una buena oportunidad? Es así que vamos nosotros al primer punto, que es el intento, ¿sí? ¿Qué es lo que acabamos de leer? El intento de ir a buscar el arca. Es así que el rey reúne a todos los escogidos de Israel en el versículo 1. Y esto parece extraño de un primer momento. Cuando se trata de los combates, no se ve que los hombres de Dios hayan convocado todo su ejército, sino que por lo general, por el contrario, van un grupo, van algunos, va uno, va dos o va 300, pero no van todos, ¿sí? ¿Por qué? Unos pocos son acompañados por Dios
para obtener la victoria. El número de personas no tiene que ver con la victoria, sino Dios. Ahora sí se trata de rendir honor a Dios, y David reúne a todos, ¿sí? Todos los escogidos, 30.000. Era un traslado con una importancia nacional, ¿sí? Desde todo el pueblo habían venido para esta ceremonia, y no iba solo David. Se reunieron representantes de todo el pueblo con el objetivo de llevar a cabo una procesión que iba a quedar en la historia. Y ahí vemos en el versículo 2 que ahí salen todos en búsqueda del objetivo de traer el arca. Y el plan evidentemente fue ideado con la intención de demostrar y de llevar a cabo un reencuentro entre el pueblo con Dios. Un acto de reencuentro, una fiesta de reconocimiento y de ponderación. Y estaba todo organizado, ¿sí? David solo se había saltado una pequeña cosa, ¿sí? ¿Y cuál es esta pequeña cosa? El procedimiento. Ahora volvemos a la misma pregunta. ¿Basta solo con una buena intención o una buena oportunidad? La intención era genuina y bien vista a los ojos de Dios, ¿sí? Ahora, ¿y el procedimiento? Y ahí sale el hombre con sus ideas, con sus estrategias, con sus formas de actuar. Organiza todo, planifica todo para que sea perfecto, pero omitiendo lo más importante, la voluntad del honrado, la voluntad de Dios. Está David con sus buenas intenciones, y vemos en el versículo 3, preparan un carro nuevo, digno del mismísimo símbolo de la presencia de Dios, del trono de Dios, pero es el procedimiento errado, ¿sí? Y podemos decir, pero es un carro lindo, es un carro hermoso, es un carro nuevo, un carro 0 kilómetro, lustrado, digno para este objetivo. Es el procedimiento errado, ¿sí? Ahora, también me pueden preguntar, pero los filisteos también cargaron el arca y la devolvieron en un carro, y algunos habrán quedado vivos de eso, pero Dios podía tomar en cuenta la ignorancia de los filisteos, pero fíjense, pero Dios no puede soportar la desobediencia a su palabra de sus hijos. Y estaba expresamente ordenado que eran los levitas quienes debían llevar el arca, y lo podemos leer en Números 4:15, yo se los leo, no lo busquen. Dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas eran las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Una buena intención, un verdadero reconocimiento, pero un procedimiento errado. También, además de esto, no estaban las trompetas de plata que debían sonar cuando el arca estaba en movimiento, y esto lo leemos en Números 10, del 1 al 10. Ahora ustedes me pueden decir, pero son simplemente detalles, son solo detalles, ¿sí? El objetivo estaba bien, la idea estaba bien, era un buen plan. No eran simples detalles. El hecho es de gravedad. ¿Por qué? Porque David no había tomado la palabra de Dios como regla en su conducta. Y esto es lo importante. Y ahí va la caravana, ¿sí? Ahí van todos trayendo el arca de nuevo, van todos de festejo, ¿sí? Todo era alegría, todo estaba pensado, todo estaba arreglado, pero todo fue estropeado por algún arreglo humano.
Es así que leímos ahí, los bueyes se tropiezan, el carro se desestabiliza, el arca se empieza a inclinar y naturalmente los hombres piensan que deben venir en su ayuda. Todo un encadenamiento de acontecimientos que no tendría que haber pasado. Y todo termina en una locura. ¿Cuál es la locura? Que una persona van a acudir en ayuda de Dios. Van a acudir en ayuda de Dios. Un hombre va a tratar de ayudar a Dios. Y esto es lo más antinatural del mundo, es una locura total, ¿sí? Y Usa va y toca el arca. Seguramente con buenas intenciones, obviamente, con muy buenas intenciones, pero va y toca el arca. ¿Y qué leímos antes en Números? El que tocaba un artículo santo era muerto y Usa muere. El juicio fue inmediato. Un evento desafortunado, producto de la intervención humana a un procedimiento divino. Pero todo parte de una buena intención. Dios tiene que estar en el centro del pueblo. Dios tiene que estar en el centro del gobierno. Dios no se puede tratar como un expatriado. Dios no se puede tratar como con mucho sinhogarismo. Una buena intención. Pero no basta solo con una buena intención o una buena oportunidad si el procedimiento es errado, porque un procedimiento errado puede llevar al malestar de Dios y el objetivo no es cumplido. ¿Qué pasó ahí con David? Bueno, en el versículo 8 dice que se entristece profundamente y se hace responsable, ¿sí? Y en el versículo 9 dice que David temió a Jehová, ¿sí? Es así que abandonó esta misión que tenía, este objetivo, y dejó 3 meses el arca en casa de Obed-Edom. Y Dios bendijo ese lugar, ¿sí? Y la historia del arca no termina ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el segundo punto es el éxito, porque ¿sabes qué? David aprende la lección de parte de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 12 de capítulo 6 de 2 Samuel. Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio a David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. El éxito. Y acá David empieza por el camino de la obediencia. En un pasaje paralelo, Rubén nos dijo el otro día que va a haber de acá en adelante muchos pasajes paralelos en Crónicas. En un pasaje paralelo en Crónicas, en capítulo 15, si quieren lo pueden buscar, Primera Crónicas 15, versículo 12, dice así,
Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, y por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Primero, entendieron que había que prepararse. Y es así que David los manda: santifíquense. ¿Sí? Cuando el arca había sido puesta en un carro, no había ninguna necesidad de que los sacerdotes y los levitas se santifiquen. No había necesidad de limpieza, de introspección, de prepararse. Ahora, el tener que cargar el arca ahora los obliga a estar preparados. Segundo, con un carro no había necesidad de parar, mientras que el cargar el arca se necesitaba cada tanto descansar. Y en esos descansos, en esas pausas, se hacían sacrificios. Y no solo esto, sino cuando arrancan al sexto paso, también se ofrece un sacrificio. ¿Sí? Ahora, lo llamativo es que la primera vez, sorprendentemente, se habían olvidado. El versículo 15, si ustedes lo tienen ahí, lo pueden repasar, dice que ya no eran instrumentos de madera como habían hecho la primera vez, lo que estaba sonando, sino que eran trompetas, esas trompetas de plata que anunciaban que el arca estaba en movimiento. Hasta que llegó al lugar de destino, versículo 17, ¿sí? Y dice: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de la tienda que David le había levantado, hasta que llegó a su morada, hasta que llegó a su lugar. No un lugar prestado ni de alquiler, sino un lugar propio, en el centro del gobierno, en el centro del pueblo. El rey sabía que la presencia de Dios estaba cerca. El pueblo sabía que tenía presente que la presencia de Dios estaba cerca. La pregunta fundamental en esta noche es: ¿estás cerca de Dios? ¿Estás cerca la presencia de Dios en tu vida? ¿Es el centro? ¿Está en el lugar que corresponde? Ahora, ¿dónde está Dios? ¿Está en el centro? No hay que idear procedimientos raros para estar cerca de Dios. Todo empieza como lo hizo David. Todo empieza con la obediencia. ¿Sí? Y todo termina con la obediencia también. ¿Sí? Y no perder de vista lo importante. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, el bonus track. No perder de vista lo importante. Después del festejo, como leímos en el versículo, llegamos hasta el versículo 19, ahí dice, termina el 19, taza a taza, cada uno a su casa, y arrancamos en el 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubren sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió a preferencia a tu padre y a toda tu casa para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Un personaje solo, lindante a un festejo.
que ve la alegría desde lejos, desde una ventana, con una fuerte carga de reproche, totalmente insatisfecho con la situación que estaba viviendo. Si yo les digo esto, esta descripción, ¿a quién les recuerda? Excelente. Al hermano mayor, ¿sí? En la historia del hijo perdido, ¿sí? Es la misma escena, es la misma descripción. Un personaje solo, lindante a un festejo, que ve la alegría desde lejos, con una fuerte carga de reproche, totalmente insatisfecho con la situación que estaba viviendo. Esta persona, el hermano mayor, el hijo mayor, como quieran llamarle, o mismo Mical, son personas incapaces de gozar de la presencia de Dios, de ser alcanzado por su bendición. Son personas que pierden de vista lo verdaderamente importante. Y por perder de vista lo verdaderamente importante, está incapacitada de disfrutar de la bendición de Dios. A Mical le pasa lo mismo que al hermano mayor. Y se presenta ahí Mical frente a David y le hace este planteo. ¿Cuál es el planteo de Mical? El planteo de Mical era que David había hecho el ridículo frente a todos, ¿sí? Y que así no se podía comportar un rey. No solo eso, sino que Mical veía a David un loco que perdió la cabeza y que daba vueltas como un trompo, y en el fragor de su demostración de habilidad, la dignidad real quedaba al desnudo. Mical perdió de vista lo verdaderamente importante y se concentró en lo incorrecto. No vio que la alegría del pueblo era ocasionada porque la presencia de Dios se podía percibir y estaba ahí, cerca, en el centro. Y por no ver y ser parte de esta bendición, ¿sí? Fíjense, versículos 18 y 19. El pueblo es bendecido y saciado. Lo vamos a leer, 18 y 19. Dice: y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne, una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. El pueblo es bendecido y saciado. Por el contrario, está Mical, ¿sí? En su orgullosa soledad es herida con esterilidad hasta su muerte. Todo comienza con una buena intención. Una buena intención de David, pero todo continúa con el intento, ¿sí? El procedimiento errado. No solo alcanza con una buena intención, sino tiene que ser el procedimiento correcto. Porque si no es el procedimiento correcto, esto puede traer malestar en Dios, cosa que ocurrió. Después revirtió David, aprendió de los errores y eligió el procedimiento correcto para traer el arca. Y el objetivo fue alcanzado. Fue alcanzado y el pueblo se llenó de festejos y la bendición llega. Ahora, la bendición más grande es gozar de la presencia de Dios. Las mismas preguntas que hice antes. ¿Estás cerca de la presencia de Dios? ¿Es el centro? ¿Está en el lugar que corresponde? Que esté lejos Dios de sentir de nosotros como un expatriado, ¿sí? Como un sin hogar.
que Dios sea el centro de nuestras vidas, ¿sí? Que Él esté en el centro de todas nuestras decisiones y de todo lo que hagamos.